Paz, hermanos. Hermanos, esta hermosa tarde le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos ha dado. También le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar en sus hogares, ya que, como lo decimos y lo repetimos, hermanos, no podemos estar en nuestra iglesia, pero a través de estos videos, pues Dios nos da esa oportunidad de poder llevar esa palabra a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios porque nos permite alabarlo y bendecirlo a través de estos videos o audios. Así que, hermanos, para comenzar este hermoso servicio vamos a cantar un himno, ya que es el primer día de reposo. Hoy comienza el día de reposo, así que para ello vamos a cantar el número 67. Así que pueden buscar sus signarios, pueden acompañarme y cantar ahí donde ustedes se encuentran. Así que cantemos, hermanos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir, podamos por siempre contigo vivir. Así es, hermanos, que este himno es muy adecuado para comenzar el día de reposo, un día santo de nuestro Dios. Y después de ello, pues, hermanos, viene a continuación lo que es la palabra de nuestro Dios, esperando que todos recibamos ese mensaje de nuestro Dios, ya que es una palabra de Dios y gracias a Dios por la oportunidad que nos da, pues, aún en estos tiempos, pues, recibir su mensaje, poderle dar toda alabanza, toda honra y toda gloria. Así que dejamos el tiempo a nuestro hermano que trae el mensaje de esta hermosa tarde. Paz, hermanos, damos gracias en este día a la fecha 12 de junio del 2020. Hermanos, damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en la casa de oración, y el propósito es siempre llevar la predicación de la palabra de Dios y el agradecimiento también que se les hace por habernos dejado entrar en su humilde hogar al lado de su familia y amigos, y espero que la invitación pues es siempre para aquellos que ya conocieron y a los que no han conocido de Dios. Así es, hermanos, que siempre les agradecemos esa infinita bondad, porque ustedes también en el futuro van a ser parte de Iglesia de Dios por fe. Bien, hermanos, vamos a mencionar uno de los versículos, como muchos, antes de la oración. Y acompáñenme al libro de Filipenses, en su capítulo 2, del versículo 5 al 11.
Textualmente dice así la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y en la tierra y a los debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Bien, hermanos, después de haber comentado sobre este versículo bíblico, ustedes que lo pueden hacer, pues siempre Iglesia de Dios acostumbra a hacerlo de rodillas y con reverencia les pido que oremos. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta hora por la oportunidad y el privilegio tan grande que nos das de poder estar aquí en tu casa de oración, y el propósito es siempre de poder llevar un mensaje de la divina palabra a todos. Y por ello, Padre, siempre te lo agradeceremos. Te hemos pedido siempre por el huérfano, por la viuda, por el necesitado y por los que están aquellos en los hospitales esperando una sanidad, esperando un médico para que les atienda. Y Señor, de ellos ten misericordia. También a aquellos que están en aquellas cárceles, en aquellos centros reclutorios, Señor, también para ellos, Señor, bendíceles porque solamente tú sabes y conoces el corazón de cada uno del cual ellos están guardando prisión. Gracias, Padre Celestial, recibe estas palabras de tu Hijo y lo hacemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel varón perfecto que vive y reina por toda la eternidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a darle inicio a esta hermosa predicación, y el tema del que les traigo en esta ya que se entró lo que es el primer día de la semana. Entonces, el título o tema es: ¿quién fue el último apóstol? Y al hacerlo así siempre lo hacemos con base bíblica, porque con base bíblica es que se predica. E Iglesia de Dios también lo hace de esta manera. Y al hablar sobre los apóstoles vamos a hablar sobre la elección que hizo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Acompáñenme al libro de Mateo, en el versículo 10, del 1 al 4, y seguidamente del versículo 5 al 9. Pero vamos a leer textualmente lo que dice en el llamado a los apóstoles.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, que es dicho Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, que por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también le entregó. Seguidamente, en el mismo capítulo 10, del versículo 5 al 8, también da una explicación. Y tomemos en cuenta que en el versículo 1 los está instituyendo también para sanar y para hacerlo en toda enfermedad y toda dolencia. Número 1. En el versículo 5 al 8 dice: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracia. Muy bien. La explicación que se puede dar, hermanos, es que esta institución la hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque quizá usted dirá: bueno, el hermano va a predicar algo. De ninguna manera, porque la Biblia nunca se contradice. Lo que podría añadir que fue Jesucristo el que instituyó a los apóstoles. Y si hoy en día hay apóstoles que se han instituido por sí mismos, después vamos a saber si es aprobado por Dios o es aprobado también por el hombre. Pero lo que es aprobado por Dios es santificado. Todo lo que Dios hizo es bueno. Bien, entonces acompáñame también a que nuestro Señor Jesucristo, que vamos a mencionarlo en las primeras líneas, que fue el que más hizo sanidades, limpió leprosos, resucitó muertos, caminó sobre el mar. En fin, al enumerar, hay una infinidad de cuánto creo que no alcanzaría quizá ni 1 o 2 horas para explicar todo lo que Él hizo. Por eso solo vamos a tomar pocos versículos, e inclusive nuestro Señor Jesucristo lo hizo después que Juan el Bautista predicaba, y fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por el Bautista. Ahora acompáñenme al libro de Mateo, en su capítulo 3, y del versículo 11, 16 y 17. Textualmente dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, poderoso es que yo, es más que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, y él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí una voz del cielo que decía:
este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En otras Biblias dice, tengo complacencia. Entonces quiere decir que el ministerio de Jesucristo comenzó a partir del bautismo de Juan. Y como decía, de todas las sanidades que nuestro Señor Jesucristo, solo vamos nada más a enumerar cuando Él resucitó a Lázaro, que eso fue tan notorio que la Escritura lo dice. Y nosotros también lo avalamos, que está en el capítulo 11 y versículo 38 al 44. Textualmente dice así: y Jesús, conmovido otra vez en sí mismo, vino y al sepulcro, era a la cueva a la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás el reino de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde él muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario, y dícele Jesús: desatadle y dejadle ir. Bueno, aquí también encontramos que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas sanidades, y también vamos a poder explicar algo sobre lo que es de que los discípulos también hicieron milagros y también resucitaron muertos. Entonces quiere decir, hermanos, de que todo esto que hizo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles les dio potestad que lo hicieran. Entonces, prácticamente, pues no hay lugar a dudas que si usted ahora es un apóstol que se ha autocalificado o nombrado, me imagino que usted ha resucitado algún muerto. ¿Cuántas sanidades ha hecho? El tiempo está para que en el terreno de la práctica usted lo haga. Tenemos un COVID-19 en donde usted puede sanar a los que tienen este problema del virus de la pandemia. Y yo creo que es tan esencial que aquí en Guatemala se registran casos. Usted sería una persona esencial para hacerlo, para evitar tanta vuelta y trajín de lo cual toma este gobierno, y con ustedes sería una base primordial para que lo hagan, hermanos. Apóstoles, háganlo. Es oportunidad para ustedes. Pero en fin, si no lo hacen, ¿quién los instituyó? Esa es la pregunta. Entonces, cuando los apóstoles hicieron sanidades, entonces también vamos a encontrar que en el mismo capítulo de Mateo 17, del versículo 14 al 21, encontramos que los apóstoles no pudieron hacer sanidades durante él anduvo con ellos. Y eso es real, hermanos. No lo pudieron hacer.
Y como ellos llegaron, el gentío vino a él, un hombre hincándosele de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo de sufrir? Traédmelo acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: échate en el mar, y lo haría, y nada sería imposible. Entonces, quiere decir que cuando se hace esta clase de sanidades, Jesucristo da que hay que hacerlo, pero con ayuno y oración. Entonces, hermanos, es de poder enfatizar por las Escrituras que los apóstoles hicieron milagros, y el apóstol Pedro también hizo milagros. Y podemos añadir que el apóstol Pedro también, pues, resucitó muertos. Pero prácticamente, hermanos, lo que estamos realmente enfocando es quién fue el último apóstol. Y en realidad, que por el tiempo que es corto, pues vamos a explicar lo que realmente nos habla del apóstol Pablo, aunque hubo también aquel apóstol que fue elegido por Pedro. Y entonces este apóstol elegido por Pedro lo encontramos en el libro de los Hechos. Pero antes de eso, se me pasaba por alto de que Jesucristo instituyó a los apóstoles dándole potestad de sanidad. Pero en el libro de los Hechos, en su capítulo 1 y versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas palabras las dijo a vista de ellos, y fue alzado, y una nube le recibió y los cubrió de la vista de ellos. Entonces, quiere decir, hermanos, que también ahí hay una tercera fase, de lo cual ellos recibieron poder después que Cristo resucitó. Podríamos decir que fue ya en un cuerpo glorificado. Pues bien, el apóstol Pedro hizo sanidades, como ustedes recuerdan, de aquella sanidad que hizo cuando resucitó a Dorcas, que se le nombraba el nombre de Tabita. También resucitó muertos. El apóstol Pablo también resucitó muertos. De todo lo que realmente nuestro Señor Jesucristo les ordenó, ellos lo hicieron. Mi pregunta es siempre: usted, mi hermano apóstol, con todo respeto, con todo cariño, ¿quién lo instituyó a usted? Cuando que el apóstol se dice que es una persona discípula de Jesús, seguidor de Jesús, que dio enseñanzas. Ellos son los apóstoles.
Hoy puede ser un apostolado, alguien que dé enseñanza. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando en su conversión, en el capítulo 9, el apóstol Pablo, de la conversión de él, podríamos decir que el nombre era Saulo. Y cuando Dios lo llamó, porque en él despertaba el deseo de seguir aprendiendo a los judíos, y Dios le causó ceguera, aquel discípulo de nombre Ananías le sanó, y por eso recibió la vista. Y Pablo, después de esa sanidad, él no hizo ni dedicarse a hablar lenguas, ni tampoco a hacer otra clase de predicación, sino que a evangelizar a los gentiles. Ese fue el trabajo de Pablo, la evangelización. Por lo tanto, el apóstol Pablo también hace una alusión, que si aquella persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo y habla lenguas, pues el apóstol Pablo habló más que todos. Y eso lo dice en el libro de Primera Epístola a los Corintios, en donde el apóstol Pablo, en su capítulo 14, en donde habla de los dones espirituales, Pablo exactamente está diciendo que él habla más lenguas que todos, porque él fue un apóstol y también hizo sanidades. Pero ¿para quién fue eso? El hablar lenguas. Dice que no fue para los creyentes, sino para los incrédulos. Ahora la profecía sí dice que fue para los fieles y no para los infieles. Él lo está hablando claramente, que para ellos fueron esos dones. Pero realmente confundimos lo que es un don espiritual hoy en día. Entonces, mi hermano, usted, como un apóstol calificado por usted mismo, predíquele a su propia iglesia, porque en iglesia de Dios no hay nadie que diga ser un apóstol, sino aquí tenemos un maestro que da enseñanzas, que da predicaciones, que da evangelizaciones. Eso es lo que tenemos aquí en nuestra iglesia. Yo sé que usted es una persona muy preparada, posiblemente sea un maestro en teología, yo sé que usted lo es, pero lamentablemente aquí no hacemos eso. Y no lo hacemos, hermano, porque si la Escritura lo dijera, nosotros lo hacemos. Entonces, ya para ir finalizando, hermanos, nos vamos a ir a la segunda epístola a los Corintios. Y ahí vamos a ver y a leer y a oír lo que el apóstol Pablo dice en su capítulo 11 y versículos 4, 13 y 15, que aquí fue donde pues el apóstol Pablo defiende su ministerio. Y en el capítulo 4 de segunda epístola a los Corintios dice a la lectura: porque si el que viene y predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiréis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿lo sufrierais bien?
es algo que el apóstol Pablo dice. En su versículo 13, 14 y 15, el apóstol Pablo dice ahí, porque estos son falsos obreros, falsos apóstoles, fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran o se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en otro versículo dice, por sus obras los conoceréis. Hermanos, espero que al oír esta predicación no haya una ofensa, porque los apóstoles solo fueron 12. Y aunque el apóstol Pedro fue el que hizo la elección, orando a nuestro Dios, por supuesto que Dios aprobó que aquel que se llamaba Barsabás, el justo, de nombre José, y Matías fue el elegido habiendo orado a nuestro Dios. Eso es lo que puedo explicar sobre lo que es un apóstol. Y usted siga siendo apóstol, mi hermano, pero en su iglesia. Aquí no va a ser un apóstol, porque no tenemos apóstoles. Que Dios bendiga esta palabra y paz, hermanos. Hermanos, después de haber escuchado este mensaje que de parte de nuestro Dios, quiero decirles, hermanos, que vamos a cantar otro himno, pues ya para quedar despedidos, esperando que haya sido de edificación y fortaleza de haber escuchado este mensaje. O sea que cada mensaje, hermanos, aprendemos algo cada día nuevo, y demos gracias a Dios por ello, porque Dios nos permite conocerle a través de su santa bendita palabra. Así que para despedir este servicio vamos a cantar el número 154. Despide hoy tu grey. Así que cantemos, hermanos. Despide hoy tu grey en paz y bendición, y las palabras de tu ley conserve el corazón. Enséñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en amor, y en él por siempre andar. Ayúdanos, Señor, al ir con firme pie, cruzando siempre sin temor el sendero de la fe. Así es, hermanos, que todo principio tiene un final, y esta hermosa tarde, hermosa noche, ya hemos llegado al final de este hermoso servicio, esperando, hermanos, que, como les dije al principio, pues haya sido de edificación y fortaleza haber escuchado la palabra de nuestro Dios, poderle rendir un poco de nuestro tiempo a nuestro Dios, dedicarlo, ya que Él se merece toda alabanza, toda honra y toda gloria, hermano. Así que vamos a venir de rodillas, hermanos, para quedar despedidos, y esperando, hermanos, que nos acompañes, que vengamos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, esta hermosa linda noche, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido esta semana poder hacer nuestros trabajos,
poder hacer todos los quehaceres, Señor. Gracias porque nos tienes con salud, con trabajo, con todas tus bendiciones, Señor. Gracias que nos has cuidado de todo peligro, de todo mal, de toda enfermedad. Nos has cuidado de esa enfermedad, ese virus que está en este país, en el mundo entero, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre nos cuides y nos guardes, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a ser agradecidos, Señor, ya que hasta aquí tú nos tienes con bien. Esperando, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea a tu agrado. Te damos gracias también por conocer tu palabra, conocerte a ti, Señor, conocer todas tus maravillas y grandezas que has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Esperando, Señor, que, como te digo, Señor, seamos agradecidos contigo, date todos los días alabanza, honra y gloria. Muchas gracias, Señor, ya que no tenemos con qué pagar, Señor. Solo decirte gracias, Señor. Decir, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón. También, Señor, nos acordamos de la viuda, del enfermo, del desamparado, los que están en diferentes hospitales, las personas que están en los hospitales, Señor, por esa enfermedad. Bendícelos, Señor, grandemente. Y si es tu voluntad, Señor, pasa tu mano de sanidad, Señor, que puedan salir recuperados, Señor, puedan ver nuevamente a sus familias, Señor. Gracias por todas esas personas que están ahí, Señor. Sí, también, Señor, esta hermosa noche nos vamos a despedir de este lugar, para no de tu presencia, esperando, Señor, que siempre nos des esa oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Tal vez no nos podemos reunir en estos días, pero ojalá nuevamente un día podamos tener esa nueva oportunidad de podernos reunir en tu casa de oración, Señor. Gracias por todo, Señor. Sí, Señor, que todos los favores suples que te pedimos los recibimos, no por méritos propios, Señor, ya que carecemos de ellos, somos pecadores, pero valemos sus méritos inagotables de tu Hijo amado Jesucristo, para quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanos, es así como ha llegado al final de este hermoso servicio. Sí, va a pedir que pueda inclinar su cabeza al polvo de la tierra, lea la bendición que encontramos en Números 6, 24 y 26, que dice así la bendita palabra de su Dios. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya a ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amada iglesia.